Durante la 61ª legislatura, el Congreso de la Unión aprobó 22 reformas constitucionales. 14 de ellas ya han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 6 se encuentran en análisis en los congresos del país para ser ratificadas por la mitad más uno de los 32 congresos locales, y 2 reformas más se encuentran aún en alguna de las cámaras en proceso legislativo. La propia Constitución establece en el artículo 135 que el Congreso Federal y el Constituyente Permanente pueden adicionar o reformar el texto constitucional. Para las 14 reformas publicadas ya en el Diario Oficial de la Federación, se deben crear las correspondientes leyes reglamentarias. Reformas al artículo 17 para establecer que el Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Se publicó en el Diario Oficial el 29 de julio de 2010. Reforma al artículo 43 para reconocer el nombre completo del estado de Coahuila de Zaragoza. Entró en vigor el 13 de abril de 2011. El Diario Oficial publicó el 13 de octubre de 2011 reformas a los artículos 4 y 27 para establecer como obligación del Estado garantizar el acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Para establecer como obligación de Estado velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, se publicaron el 12 de octubre reformas al artículo 4 y 73 para establecer la atribución de los tribunales de la Federación para resolver en amparo toda controversia que se suscite, no solo por normas generales y actos de autoridad, sino también por omisiones en que ésta incurra. Se publicó el 6 de junio de 2011 las reformas a los artículos 94, 100, 103, 104 y 107. El 17 de agosto de 2011 se publicaron las reformas a los artículos 71, 72 y 78, con lo cual se elimina la facultad exclusiva del Ejecutivo para publicar las reformas o leyes en el Diario Oficial, eliminando así la facultad de veto. Las reformas a los artículos 3 y 31 se realizaron para establecer constitucionalmente la obligación de la educación media superior, reforma publicada en el Diario Oficial el 9 de febrero de 2012. El Congreso elevó a rango constitucional los derechos humanos, con lo que se amplía su reconocimiento y protección en el país. Reforma publicada el 10 de junio de 2011. Para incluir el delito de trata de personas como delito grave, se realizaron reformas a los artículos 19, 20 y 73, que fueron publicados el 14 de julio de 2011. Reformas a los artículos 4 y 73 para establecer que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, se publicaron el 12 de octubre de 2010. Para establecer como obligación del Estado velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, se avalaron reformas al artículo 4, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial el 12 de octubre de 2011. También el Congreso aprobó reformas al artículo 4 para establecer que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Para establecer como obligación del Estado garantizar el acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Reformas a los artículos 4 y 27, publicadas el 13 de octubre de 2011. Finalmente, las reformas al artículo 122, para que en la integración del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal haya 2 jueces nombrados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia por mayoría calificada. Reformas que se publicaron el 17 de abril de 2010. De entre estas reformas publicadas, destaca la reforma en materia de derechos humanos, calificada como referente internacional para garantizar el respeto a los derechos fundamentales del ser humano. Se incorporan los principios que caracterizan a los derechos humanos en el mundo, como la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad. Se incorpora la obligación que en los planes de estudios de nuestra educación pública, además del amor a la patria, se inculque a los jóvenes el valor del respeto a los derechos humanos. El proceso legislativo contempla que las modificaciones constitucionales sean ratificadas por la mitad más uno de los congresos del país. En este trámite se encuentran 6 reformas a la Carta Magna, reformas a diversas disposiciones en materia de reforma política, destacando los mecanismos de participación ciudadana, referéndum e iniciativa ciudadana. Reformas al artículo 40, para incorporar el principio de laicidad como uno de los atributos fundamentales de la República.
Reformas al artículo 73, que facultan a las autoridades federales para conocer de delitos contra periodistas en el ejercicio de las libertades de expresión, información e imprenta. Reforma a los artículos 46, 76 y 105, que otorga facultad al Senado para resolver de manera definitiva los conflictos sobre límites territoriales de las entidades federativas. Reformas al artículo 24 para incluir el derecho a la libertad de conciencia y de religión, concibiéndolo como la libertad de tener o adoptar, o no tener ni adoptar, la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas, la difusión y la enseñanza, siempre que no constituyan un delito o una falta sancionado por la ley. Para que el Congreso tenga la facultad de expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los estados y de los municipios en materia de planeación del desarrollo nacional y regional. De estas reformas en análisis en los estados, la modificación en materia de libertad religiosa generó intenso debate en los plenos de ambas cámaras. El instrumento considera a la libertad religiosa, a la libertad de religión como un derecho fundamental que los estados no pueden suspender en ningún momento, ni siquiera en circunstancias críticas. Pues consideramos que se trata de una nueva arremetida en contra del Estado laico instaurado en nuestro país, luego de superar lamentables episodios históricos. Con esta reforma, lo que se dará es fuerza religiosa a instituciones, sobre todo dominantes, para garantizar privilegios y recuperar espacios de acción en el ámbito político y público. Finalmente, dos reformas constitucionales se encuentran aún en proceso legislativo en las cámaras del Congreso Federal. La reforma al artículo 40, para establecer como derecho constitucional de la juventud el desarrollo integral, y las reformas a los artículos 73, 74, 79, 116 y 122, para facultar al Congreso para expedir leyes de carácter general en busca de regular la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización.